día, hermanos. Espero que estén bien. Joel, no sabía que se llamaba Joel, Tomás. Joel, bonito nombre. No sabía, Tomás, era Joel. Sí, bien, tremendo. Felicitaciones. Y también felicitaciones a todas las madres el día de hoy, ¿no? Gracias por el gran trabajo que hace para con nosotros, los hijos. Y teniendo eso en cuenta, la reflexión o la pequeña charla que le traigo, el pequeño estudio que le traigo, el mensaje que tengo es dedicarle unas palabras a las madres, ¿no? Que con gran esfuerzo y trabajo hacen una labor tremenda que muchas veces como hijos no valoramos. Y sabemos que ser madre es tremendo, ¿no? Un gran, no sé, un gran premio, herencia, y seguir la palabra, que es los hijos en el vientre de la madre. Y eso se valora mucho. Y pensando un poco en el tema de las madres, buscando información sobre las mamás, porque realmente mi esposo me dice, este fin de semana es el Día de las Madres. Y yo, wow, el Día de las Madres, se me había ido eso. Como soy venezolano, no sabía que era hoy el Día de las Madres. En Venezuela se celebra otra fecha, no hoy, pues. Y bueno, y buscando sobre hablar sobre la mamá y buscando, y dice, bueno, que María, ya saben cuento de María, José, Sara, ya lo saben ya. Y buscando información y conseguí uno que me llamó mucho la atención, que sobre todo el nombre de esta madre, que es nombrada muy pocas veces en la Biblia. Busqué y la información dice que sale 2 veces nada más relatado su nombre, que es la mamá de Moisés, que sale en Éxodo capítulo 6, versículo 20. Si me lo pones ahí, por favor, allá en la central, ¿puedes? Éxodo capítulo, para que lo veamos todo aquí, ¿no? Éxodo capítulo 6, versículo 20. Hemos escuchado mucho sobre Moisés, pero poco conocemos la historia detrás de Moisés, la madre, su mamá, que su nombre en realidad se llama Jocabed. Éxodo 6:20. Y Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón, a Moisés, y fue los años de vida de Amram, fueron 137 años. Amram era su esposo, Jocabed, que era la esposa, ¿no? Lógicamente. Estos tuvieron 2 niños, que fue a María, que otra versión dice que es Miriam, y Aarón. También sale en otro versículo que me llamó la atención, que es en Números capítulo 26, versículo 59. Número 26, 59. Aparte de Éxodo, ¿no? Número capítulo 26, versículo 59. Dice, y la mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz a Amram, a luz de Amram, a Aarón, a Moisés y a María, su hermana. Entonces vemos el trasfondo de esta mujer, ¿no? Un poquito mencionada, no sé mucho de ella, pero cuenta la Biblia que pasó por un momento difícil, porque estos niños nacieron en tiempo de Egipto. Y se acuerdan en el tiempo de Egipto cómo era la vida de los israelitas en ese momento, en ese país, en esa ciudad. Eran oprimidos, eran esclavos. Y Jocabed dio a luz en ese momento a Moisés, porque ya tenía su hija que era la mayor, que era Miriam, y su hermano Aarón. Y en ese momento nació Moisés, en el tiempo de la esclavitud de Egipto. Esta madre tuvo un gran propósito en sí. Y todas las madres tienen un propósito con sus hijos. Lo vemos hoy en día, ¿no? Mamá trata de cuidarnos, de enseñarnos el camino perfecto, de andar por unas cosas buenas. Y si es cristiana, si es hija de Dios, más todavía. Trata de hacer las cosas bien para nosotros, inculcarnos la creencia en Dios, en general nuestra fe, de ayudarnos a llevar el camino correcto. Que muchas veces nosotros como hijos no valoramos eso, o no le damos mucha importancia. Pero esta madre nunca se rindió. Siempre enseñó a sus hijos lo que es darle honra a Dios. Y me llama la atención porque Jocabed en su traducción significa el Señor es gloria.
o el Señor es glorificado. Y creo que en ese tiempo, cuando le ponía un nombre a una persona, siempre le buscaba como que ese nombre que le pusieron que resplandeciera, que hiciera lo que significa ese nombre. Entonces eso significa Señor es glorificado, el Señor es honrado, el Señor es gloria, el Señor es glorificado. Y ella trataba de que su vida hiciera eso, que Dios fuera glorificado. Y lo hizo, porque engendró a 3 niños. Y yo me acuerdo cuando le puse el nombre a Amanda Sofía. Y recuerdo que cuando le puse Amanda Sofía no era porque lo que sabía el significado de ella. No, lo puse por un artista, Sofía. Porque era el grupo ese rockero que se disfraza todo de gato, cosas así, de negro siempre, no sé cómo se llama ese grupo, Kiss, el grupo Kiss. Uno de sus cantantes, guitarristas, su hija se llamaba Sofía. Y me llamaba la atención la nena porque era muy linda la nena. Y quise ponerle Sofía por eso. Pero a Amanda sí le busqué el significado. Y era amante de la sabiduría. Ama la sabiduría. Y ese me gustó. Entonces le puse Amanda Sofía. Entonces trato de que mi hija, viendo, no se me ocurrió esto anteriormente, pero quiero que ella sea inteligente. No como papá que es medio bruto, medio tosco, sino que sea inteligente, mami. Y tratándole de sembrar las buenas cosas de Dios, ¿no? También. Entonces vemos Jocabed, que tenía 3 hijos. Y vemos que fue un duro trabajo para Jocabed. Vemos los nombres de sus hijos, si sabemos, fue Moisés, Aarón y Miriam. Moisés, sabemos que fue un niño que nació en tiempo de esclavitud, pero tuvo un propósito y Dios lo tomó. ¿Para qué? Para sacar al pueblo de Israel, de Egipto. Lo utilizó con gran manera. Aarón, ¿se acuerdan de Aarón? Fue uno que ayudó a Moisés. Fue un sacerdote de por sí que hacía los sacrificios, los rituales que se hacían anteriormente. Él era el líder de eso, era Aarón. Y María, nombra que era algo de profetizaba. Y también era cantante en el pueblo de Israel. Alababa a Dios. Miriam. Y eso me llamó la atención. O sea que esta mujer, Jocabed, supo enseñar a sus hijos. Los 3 eran consagrados a Dios y glorificaban el nombre de Dios. Entendiendo este punto de la vida de Jocabed, también me doy cuenta de la situación que vivió. Jocabed fue una madre que cumplió una responsabilidad verdaderamente en tiempos difíciles. El faraón mandó a matar a todos los niños, los varones. ¿Se acuerdan en ese tiempo cuando José trajo a toda su familia, procrearon, crecieron, se multiplicaron? Y los egipcios tenían medio miedo porque este pueblo estaba creciendo en gran manera. Crecía mucho. Porque si nos damos cuenta, la orden de Dios fue multiplicados, fructificados y subjugar la tierra. Y estos hombres tenían eso en la mente, porque eso es lo que habían aprendido de José. Entonces se multiplicaron en gran manera y crecieron. Pero los egipcios tuvieron miedo porque eran muchos ya y se estaban multiplicando mucho. Entonces el faraón tomó como decreto de mandar a matar a todos los niños varones, pues estaban creciendo demasiado y se podían rebelar contra ellos. Y así fue. Cuando el propósito de Dios tiene que hacer, cuando el propósito de Dios la tiene en mente, Jocabed, ella decidió a cuidar a su hijo que estaba naciendo. Eso lo vemos en Éxodo. Vamos a buscar el libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Éxodo 2, versículo 1 en adelante. Dice así: un varón de la familia de Leví fue tomado por mujer una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo y viéndolo que era hermoso, le tuvo por escondido por 3 meses. Este era Aarón, que había nacido, y lo tuvo escondido por 3 meses, dice la palabra. ¿Por qué lo tenía escondido? Por la situación que estaba pasando, ¿no? Que el faraón mandó a matar a todos los varones, de mandarlo porque estaban multiplicándose. Entonces ella tuvo miedo y lo escondió. Tuvo temor que muriera el niño y lo tuvo guardado por 3 meses, dice.
Y sabemos que hoy en día tener un hijo cuesta mucho, porque el mundo nos vende una cosa que no es, hermano. Muchas veces tenemos un niño y no, la situación del país, no me alcanza la plata, tengo que pagar alquiler, que no muchos gastos, para tener un bebé ahorita hay que pensarlo 2 veces. Y muchas veces pasa eso, porque creo que este mundo nos envuelve en tantas cosas que realmente estamos centrados en las cosas que son. Y vemos que Jocabe aquí salió embarazada en un momento que era difícil. Literalmente estaban matando a los varones, a los hijos recién nacidos. Pero como dice su nombre, ya tenía centrada en las cosas de Dios. ¿Qué hizo? Lo guardó, lo escondió. Y muchas veces hoy en día hasta planeamos como matrimonio, mi amor, vamos a tener uno solo nada más porque la situación no nos ayuda. Y 2 es multitud y 4 es demasiado. Y sí, y nos pasa eso. Porque hay que pagar alquiler, hay que trabajar los 2. ¿Quién va a atender al niño? Hay que pagar una niñera. O no lo pensamos, hermano. Pensamos muchas veces eso, lo digo por experiencia propia. Migrante en otro país, tengo para alquiler y tantas cosas. No, mi amor, vamos a tener que tener uno solo. Pero Jocabe no vio eso. No lo vio. El faraón mandó a matar a los niños, todos los niños varones. Y esto tuvo un propósito. ¿Qué hacer con el bebé que estaban haciendo? Guardarlo, esconderlo. Escuchó el decreto del faraón que mandó a matar a los nenes y dijo Jocabe, no puso su derecho de ser mamá en las manos del faraón, sino en las manos de Dios, y actuó con fe. Hebreos 11:23, en la lectura que dijo el hermano, vemos ahí donde dice el principio, Hebreos 11:23, me lo pones ahí por favor, lo tengo acá. 11:23, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque vieron que el niño era hermoso y no temieron al decreto del rey. No tuvieron miedo, no temieron. Muchas veces cuando tenemos 2 o 3 niños lo pensamos. O muchos matrimonios a veces no tienen ni hasta hijos, porque lo piensan mucho. Y duele saber eso, porque eso es lo que quiere la sociedad hoy en día, o el mundo lo que te vende. Aborto gratis. Y esto lo estaba desde el principio, hermano, porque si vemos la historia desde el principio, vemos que el faraón tomó una decisión. Esto existe hace tiempo, lo que pasa es que le cambiamos de nombre. Mientras vamos pasando generación entre generación, civilización, todas esas cosas, es lo mismo pero cambia de nombre. Ahorita es el aborto, o tener un solo hijo, hasta no tener hijos. Es lo mismo pero con otras palabras, ¿no? La situación es la misma. Pero Jocabe no le importó eso, ni a su papá. Ella actuó con fe. Hermoso. Dice que era hermoso. Eso lo manda a Hechos 7:20. Hechos 7:20 dice que Dios vio esa hermosura desde que tenía chiquitito. Hechos 7:20. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. O sea que lo vio Dios desde chiquitito. Y fue agradable a Dios. Y se criado 3 meses en casa de sus padres. O sea que había hermosura en Moisés, chiquitito. Porque fue agradable a los ojos de Dios. Y me imagino que Jocabe más todavía. Hermoso. Esta madre se dio cuenta que este hijo suyo tenía un propósito. Y Dios respaldó ese propósito. Porque cuando leemos Éxodo, versículo 3, que dice, lo que consiguió y dio a luz un hijo, y viéndolo que era hermoso,
le tuvo escondido por 3 meses. Pero no pudieron ocultarlo más. ¿Por qué? Porque el niño estaba creciendo y lloraba mucho. Y sabemos cuando tenemos un bebé recién nacido, pequeño, usted lo puede amamantar y tener un poquito en silencio, pero llega un momento que ya no se va a poder tener el bebé. Porque llora mucho, porque anda buscando para matarlo. No, este niño no podemos tenerlo ya. No pudieron ocultarlo más tiempo. Tomó una arquilla, dice, de juncos, y lo calafateó con asfalto y brea, y lo colocó en ella el niño, y lo puso en la carrizal a la orilla del río. Tuvo que tomar una decisión Jocabed y su papá, y su esposo Amram. ¿Qué decidieron? Bueno, vamos a poner la mano de Dios y vamos a ver lo que pasa aquí. Y lo puso en el canasto, lo puso en la orilla del río, y bueno, lo puso en manos de Dios. Lo puso en manos de Dios. Y muchas veces nosotros, cuando tenemos 2 niños, 3 niños, a veces pensamos, damos tantas vueltas. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a confiar en Dios, como hizo Jocabed. Dios va a proveer, ¿o no, hermano? Si le proveyó a Jocabed, a nosotros también nos va a proveer. Nos va a ayudar. Tenemos 2 niños, bueno, vamos a darle duro. ¿Por qué no? Pues, si podemos. Vamos a remarla, pero bueno, si se puede. Tenemos que confiar. Y eso es lo que hizo Jocabed en ese momento. Confió. Porque colocó al niño a la orilla del río y se fue, ¿no? Dice el 4. Y puso en la orilla del río, no, el 3. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Esta era Miriam. Sabemos que Jocabed enseñaba a sus hijos a ser temerosos de Dios. Y recibió una instrucción de Jocabed, Miriam. A lo mejor Jocabed le dijo, mira, yo voy a dejar aquí en el río, la voy a poner, pero igualmente tú te vas a fijar qué va a pasar con el nené, a dónde va a llegar, dónde va a parar. Y eso hizo Miriam, como hijo obediente a su mamá, eso fue lo que hizo. Dice el 4. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y dice el 5, y la hija del faraón descendió a lavarse al río. Paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en la carrizal y vio una criatura suya en aquel tomase. Tomó la criatura y la agarró, la hizo suya, la tomó. Pero estaba Miriam ahí pendiente, ¿se acuerdan? Miriam estaba pendiente, su hermana mayor. Y cuando lo abrió, vio el niño. Y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños, de los hebreos, es este, dijo. Este niño no es de acá, este niño es hebreo. Y se acercó Miriam. Y cuando abrió el niño, y cuando lo abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión, ella dijo, el niño de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija del faraón, iré a llamarlo una nodriza de las hebreas para que críe el niño. Esta nena sabía quién era el niño, porque era su hermano. Lo agarró, se acercó a la hija del faraón y le dijo, yo conozco una nodriza que la puede alimentar, ya que está llorando, está chiquitito. Y eso fue el plan de Dios. Fue el plan de Dios, aunque uno no lo crea, fue el plan de Dios. Dios tenía el control de la situación. Dios sabía lo que iba a suceder. Conocía a Jocabed, conocía su corazón. Y la hija del faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y
y llamó a la madre del niño. ¿Quién era? Jocabe, la cual dijo la hija del faraón: llévate el niño y criadlo, y yo te pagaré. Y la mujer lo tomó al niño y lo crió. Entonces vemos al final aquí, ¿quién crió el niño, hermano? Su mamá. Jocabe fue que lo crió. Jocabe fue que crió a su hijo. ¿Quién fue su hijo? Moisés. Los hijos son una bendición de Dios. No es una molestia, no es una carga. Porque muchas veces lo vemos así. A veces los niños se crían en las escuelas, hermano. Tiempo completo. Que le den la comida y que hasta las 5 de la tarde porque estamos trabajando papá y mamá. ¿Y quién te termina criando el niño? La escuela. Y eso muchas veces pasa en la sociedad. Me pasa a mí. Me pasa en los países que son más grandes, más desarrollados que nosotros, imagínense. No tienen niños porque no tienen tiempo. Los hijos lo vemos a veces como una carga. La pregunta sería, como madre, ¿tienes un propósito con tu hijo? ¿Estamos criando a nuestros hijos con propósito, como lo vio Jocabe a Moisés? Salmo 127:3. Salmo 127:3. ¿Me lo proyectas ahí, por favor? Y aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Los hijos son herencia de Dios. Los hijos son maravillosos para nosotros. Y muchas veces nosotros no valoramos eso, hermano. O hermana. O como familia que somos. Nosotros con una hija tenemos que ponerlo en los caminos de Dios. Tratar de sembrar en las mejores cosas para que entre en el camino de Dios. ¿Por qué? Porque son herencia de Jehová. Y te lo da a ti un pedacito. Por eso, no sé, yo cuando nació mi nena siento más el amor de Cristo, como me ama a mí. Porque como yo amo a mi nena, yo creo que Cristo me ama más todavía. Trato de hacer lo mejor para ella. Y muchas veces la pongo a ver teléfono cuando estoy viendo televisor. O a veces, vamos a hacer la tarea. No, vamos a hacerlo más tarde, vamos a ver televisor. Y me pregunto eso muchas veces. ¿Estoy haciéndolo bien? Le compramos una bicicleta. Mi cuñado le regaló una bicicleta. La agarramos 2 veces nada más. No sabe manejar bicicleta. Y la tenemos allá llevando sol y agua, pero ¿por qué? Porque no tengo tiempo. Y eso que mi esposa me reta. Y viste, esta bicicleta es pichada, viste, llévala y echarle aire para que pase con la nena. Mañana, el otro día. Tiene la bicicleta como 3 años ahí parada. No la ha agarrado más. Y a veces siento eso, literalmente como que nos estorba, pues. No le queremos dedicar tiempo a nuestros hijos. Y es tremendo eso. Romanos 13 dice que tenemos que sujetarnos a la ley, ¿no? A la ley terrenal, porque son puestas por Dios. Romanos capítulo 13, 1 y 2. Dice, Romanos 13, 1 y el 2. Someteos todas personas a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino que de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quienes se oponen a la autoridad establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrearán condenación para sí mismo. Salió un decreto que era matar a los varones. Jocabe, ¿qué hizo? ¿Se sujetó al decreto de del faraón? No.
No lo captó, se rebeló. Pero hay otro versículo que lo apoya y me gusta, que es Hechos 5:29. ¿Se acuerdan Hechos 5:29? Pónganmelo para que lo pongan ahí, para que lo vean. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Eso fue escrito tiempo más largo, más adelante. ¿Qué hizo Jocabed? Obedecer a Dios antes que los hombres. Jocabed estaba centrada. Era una hebrea. Ya sabía. Y se arriesgó. Tomó una decisión muy fuerte. Fue una decisión que tomó. Me imagino la decisión que tomaría de dejar al niño ir corriendo en las aguas. ¿Qué pensaría? ¿Qué se le vendría a la mente? Dios, tengan compasión de él y bueno, obra en su vida donde llegue. Y de casualidad cayó en las manos ¿de quién? De la hija del faraón. O sea que era un peligro que llegara a ese momento ahí en las manos de la hija del faraón o no. Era un peligro. Porque cualquier cosa, otro pensamiento de la hija del faraón la fue agarrado. Mira que es un varón, vamos a matarlo. Pero que tuvo compasión. Tuvo compasión. O sea que hubo un propósito de Dios ahí. Tuvo un propósito eso. Y él lo tomó, vio la necesidad que tenía el bebé y lo terminó criando fue su mamá. Hoy en día la diferencia es que muchas veces tenemos un nene y nos cohime tantas cosas a la mamá, ¿no? De trabajar, de desarrollarse de la mejor manera, porque un niño me estorba y tengo que buscar trabajo. El mundo lo vende ahora el aborto, que es algo sencillo, que vas allá, te planifica y aborta y no pasa nada. Y es difícil. Es difícil. Éxodo capítulo 6, nos quedamos, ¿no? Ok, en el 9. El cual dijo la hija del faraón, llévate al niño y críalo. Yo te pagaré. Y la mujer lo tomó y lo crió. Y cuando el niño creció, ya lo trajo a la hija del faraón, lo cual lo prohijo, le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Este niño, Jocabed, lo crió de qué manera, hermano? De la mejor manera. Tanto así que este hombre, como leímos en la lectura, se rebeló contra el faraón. ¿Se acuerdan? La lectura de hoy, 23. ¿Por la fe de quién? ¿De Moisés? Por la fe de Jocabed fue eso. Por la fe de Jocabed. Por la fe de Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. Porque lo vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo del faraón. Se rehusó llamarse hijo del faraón. ¿Por qué? Porque él era hebreo. Por eso se resistió, no quiso, se rebeló. Escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Él lo tenía claro, hermano. Eso se lo enseñó su mamá. 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Quién le sembró eso, hermano? Su mamá se lo sembró, su papá se lo sembró. 27. Por la fe dejó a Egipto, no teniendo la ira del rey.
porque se estuvo como viendo al invisible. ¿Quién le sembró esas cosas, esos principios? ¿Quién la terminó criando? Jocabed. ¿Tuvo un propósito esto? Sí. Nuestros hijos tienen un propósito en esta vida. Y es entregárselo a Dios. Sabemos que estamos en un mundo muy disfuncional y hay familias disfuncionales. Pero toda la conclusión, hermano, es que hay que instruir a nuestros hijos en los caminos de Dios. Y si somos cristianos, más todavía, hermano. Más todavía. Proverbio 22:6. Proverbio 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. Soy un ejemplo de eso, hermano. Me considero un ejemplo de eso. Mi mamá de chiquito me instruyó las cosas de Dios. Pero llegó un momento cuando me puse más joven, más adolescente, como quien dice, me puse rebelde. No fui más a la iglesia. Pero mi mamá desde pequeñito nos encerraba en un cuarto y nos ponía a leer la Biblia. Y eso nunca se me olvida. Porque pasó una anécdota con eso, cuando hacíamos devocional diario. Me acuerdo esa noche, los encerró a los 4, porque éramos 4. Y nos encerró. Y llegó mi papá de su trabajo. Pero en ese momento entraron 2 chorros, como quien dice acá, ¿no? Lo apuntaron y se metieron dentro de la casa. Y creo que si nos hubiéramos encerrado ahí, fuera sido peligroso. Esa noche no se me olvida nunca. Pero esa noche estábamos leyendo la Biblia. Y eso lo tengo todavía, siendo grande, 43 años, lo pienso. Pero después, al tiempo, me rebelé, no quise el alcohol, las amistades. Eso llegaron a mi vida. Fino, calidad. Pero hubo un momento cuando caí. Me sentía mal, rechazado por la sociedad, por el mundo, qué sé yo, de excepciones. Y aquí estoy, hermano. Gracias al esfuerzo de mi mamá. Porque sé que es así. Gracias a las mamás que se esfuerzan por sembrarle principios a sus hijos y valores. Jocabed lo tenía en su mente y sé que mi mamá lo tiene en la mente todavía. Y siempre vemos que en la familia siempre hay una oveja negra, ¿no? Siempre se dice eso. Y la oveja negra era yo. Pero vemos que Jocabed tenía 3 y tuvo oveja negra. No los tuvo. Todos eran bien. Entonces sí se puede sembrar valores y principios para que no haya ovejas negras, como dice la sociedad. Jocabed tuvo 3. En el peor momento tuvo el último. Y el último fue el que sacó el pueblo de Egipto. Entonces son excusas que ponemos muchas veces. Como familia, Dios valora a la familia. Tanto papá y mamá. Claro, la mamá tiene más trabajo, sí, es verdad. Pero esa criatura que usted tiene, ese muchacho de 20 años, de 25 años, usted tuvo que sembrar unos buenos valores para que estuvieran los pies de Cristo. Claro que va a llegar un momento que ya usted no le puede decir más nada porque el muchacho ya está grande ya. Pero usted cumplió con decirle las cosas. Peor que no le haya dicho nada. Vas a seguir pecando, eso es mal hecho, papi, no hagas eso, porque eso es mal. ¿Cuándo vas a crecer? ¿Cuándo vas a madurar? Ya estás grande, ya. ¿Quién no hace caso? Ya, bueno, ya está grande, ya. Asuma sus consecuencias entonces de sus malas decisiones. Pero cuando le pase algo, no venga a decir que no se lo advertí. Es como dice aquí el proverbio aquí arriba. Gracias a mi mamá por ser sabia y tener paciencia. Y sabemos que muchos aquí no somos joyitas de oro, pero gracias a papá y mamá que nos crían. Así que, muchachos, hay que valorar a papá y mamá.
en todos los sentidos. Porque nunca tenemos la razón nosotros. Ellas tienen la razón. Porque son más grandes, tienen más experiencia que nosotros. Eso no te conviene, hijo, eso no te conviene. No importa, mamá, eso no, te vas a caer. No importa, mamá, eso yo le meto el pie y frena esa bicicleta va a frenar porque yo le meto el pie y frena la bicicleta. Ah, bueno, vaya pues. Cuando vengo toda la bicicleta doblada, todo espachurrado, ¿qué te pasó? Y yo te lo dije. No te dije que te ibas a caer. Y yo no, no, sí, mamá, tienes razón. Y tira la bicicleta toda dañada ahí. Yo te dije que te ibas a caer, eso no frena, papá. Pero no como muchacho rebelde, hace lo que quiera. Oh. Salmo 127, 3. Salmo 127, 3, perdón. Lo que leí al principio. Y aquí herencia de Jehová son los hijos. Los hijos de nosotros son herencia de Jehová, hermanos. Un pedacito de Jesús aquí con nosotros. Y el propósito de esos nenes es que nosotros los llevemos a los caminos de Dios. Que nosotros valoremos a nuestros muchachos. Proverbios 1. Y me gusta este proverbio porque mi mamá me lo contaba mucho. Lo describe. Proverbios 1 del 8 y 9. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collar en tu cuello. Oye, muchacho, oye, hijo mío, porque adorno de gracia serán en tu cabeza. Gracias, mamá. Gracias, hermanita, por los consejos que me da muchas veces. Gracias por su gran trabajo, porque es difícil. A veces no valoramos eso como hijos que somos. Gracias por su gran amor y gran esfuerzo por hacer las cosas para el bien de nosotros. Y nosotros como hijos que somos, tanto carnalmente de mi mamá y papá, honrarlos con nuestros hechos y nuestras palabras. Y como hijo espiritual, honremos a nuestro Dios. De nuevo, el 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecie la dirección de tu madre. Gracias a Dios que no desprecié ese mensaje de mi mamá. Estoy aquí. Y usted está aquí por algo con un propósito. Si usted forma una familia y usted como papá y mamá, instruya a su hijo en el mejor camino. Trato de enseñarle las cosas mejor a mi hija, de la mejor manera. Y no lo veamos los hijos de nosotros como un estorbo tampoco, porque no nos estorba. Valorémoslos. Ayudémoslos en las tareas, en montarse la bicicleta, en llevar al parque. No lo complacamos en todo, pero esforcémonos por ayudarle de la mejor manera. Sacrifiquémonos como hizo esta mujer por su hijo. Tomó buenas decisiones y Dios la respaldó porque confiaba en Dios. Confiemos en Dios que va a proveer, aunque tengamos 3, 5, 4 muchachos, Dios nos va a proveer, hermano. Tengamos eso en la mente. Y valoremos a nuestros hijos. Y gracias, mamá. Gracias por eso. Dios nos bendiga, hermano.